buen día República Oriental del Uruguay, buenas noches, buenas tardes, buenas madrugadas para todos aquellos que nos escuchan por internet en el mundo. Afortunadamente, a raíz de esta, espectacular tecnología que es la informática digital, que nos permite dejar esto y hacerlo migrar por todas partes, no solo en el espacio, sino también en el tiempo. Está con nosotros hoy el economista Jorge Caumont, a quien agradecemos un montón que pueda compartir con nosotros sus análisis y sus conocimientos en economía, especialmente en macro y microeconomía, para hablar, de la situación del país hoy por hoy y del mundo económicamente. Hay varios datos para compartir con él, pero antes quiero decir lo siguiente. Vamos a hacer una nota especial que vamos a subir a redes respecto a lo que está pasando con el fiscal Raúl Iglesias. Hay evidentemente muchos signos preocupantes en lo que podríamos considerar es la justicia uruguaya. Si bien no es el Poder Judicial, esto está ocurriendo en Fiscalía General de la Nación, que inicia a través del fiscal Juan Gómez una investigación administrativa. Esa investigación administrativa separa del cargo al fiscal Raúl Iglesias, quien estaba llevando a cabo la investigación fiscal por el caso de la violación grupal, supuesta violación grupal del cordón, que deja a la fiscal Silvana Lovesio, o Silvia Lovesio, si no recuerdo. A ver si recuerdo bien. Bueno, es la fiscal Lovesio que, aduciendo que estaba sobrecargada de trabajo, le deja al fiscal de familia, en este caso a Raúl Iglesias, este asunto. 3 jóvenes que son imputados por ella, acusados de un delito de violación especialmente agravado, de violación grupal, y la jueza decreta, firma esa acusación que dispone medidas cautelares de prisión. Según Iglesias, no hay indicios probatorios suficientes para que estos muchachos estén en prisión. Sale a la prensa, explica la situación, decide liberarlos. Evidentemente el trámite fiscal continúa, no se cerró esto. Y a raíz de todo ello y de otras situaciones que están involucradas con Raúl Iglesias, el fiscal Gómez decide investigarlo. Creo yo, rompiendo con la independencia técnica de los fiscales. Vamos a hablarlo con el fiscal Subía también este tema, él está muy activo en todo esto y estamos intentando conversar también con la doctora Graciela Bianchi al respecto. Pero bueno, vamos a pasar entonces, lo quería decir porque es un tema importantísimo y para que sepan que no estamos ausentes de todo esto, ¿no? Pero hay otros temas importantes. La economía del país. Según Ceres, Uruguay crecerá este año 4,5% en el PIB. Es así, Jorge. Además hay un crecimiento, dice Ignacio Mullo, hace un desglose o desagrega la información y dice que esto se debe al crecimiento agroindustrial, también al impulso de la construcción y por otro lado a los precios ya muy altos de los commodities, si bien están un poco empardados con los precios de importación también. El descenso de la tasa de desempleo, se sigue dando. La inflación, ¿cómo está la inflación hoy en el país? ¿Cómo está? ¿Está Buenos alta? días. Buen día, ¿cómo le va, Buenos días. Jorge? Y está en 9,38, si mal no recuerdo, los últimos 12 meses. Seguro. Se fue de la pretensión, ¿no?, que tenía el gobierno, del rango meta, pero se está yendo en todos lados, ¿no? En Italia está arriba del 8% la inflación. En Estados Unidos creo que también está ahí. Vio lo que pasa en Inglaterra, ¿no? La huelga de los empleados de trenes por toda la semana, cosa que no se daba hacía muchos años. Se paralizó la industria del tren, digamos, y hay un 36% de incremento del combustible en Inglaterra, por ejemplo. Digo para que se tome en cuenta el contexto, ¿no? Mundial. Metiste mucha cosa ahí, muchas cosas juntas. Tratando de apurar, siempre se nos va el tiempo, trato de meter un panorama más o menos. Yo he escrito bastante sobre esto ya, ¿no? Uh-huh. En primer lugar, hablaste de que no sé quién decía que el crecimiento del PIB al año va a ser 4,7 o algo así. El economista Ignacio Muncho, el director de Ceres, dieron este pronóstico, digamos, ¿no? Lo que Estima pasa que es que puede ser. decirlo así es muy difícil después cotejarlo con lo que ocurre en la realidad. Claro. ¿Por qué? ¿A qué se refiere ese número? ¿Al promedio de este año contra el promedio del año pasado?
Ujú. Se Sí. refiere interanual, es decir, del último trimestre contra el trimestre último del año pasado. Ujú. Se refiere al último trimestre sobre el trimestre anterior. Entonces, cuando vos decís crece 4,7, Claro, él se refiere al crecimiento interanual, ¿no? Que en este año se llegará a un interanual quiere crecimiento decir, respecto al año interanual quiere anterior. decir trimestre contra trimestre del año anterior. El Bien, último de este año, bien. bueno, no sé, está Y bien, bueno, puede ser, pero pero se ve yo, eso. yo creo que no. Yo creo que va a ser menos, mucho Mm, menos. ujú. Es Sí, decir, sí. va a estar en el orden del 2 y algo por ciento. Porque creo que en estos trimestres no va a subir mucho los que faltan, ¿no? Es Sí. decir, no creo que vaya a subir mucho, sobre todo en el segundo semestre del año, el PIB. Ujú. Por lo tanto, yo creo, ¿cuáles son las razones? Bueno, hay múltiples razones. Ajá. En Sí, primer lugar, está el tema del atraso cambiario, que es muy importante. sí. Y eso, si bien puede en parte estar compensado por el aumento de precios internacionales, Ujú. eso puede llegar a afectar a muchas actividades como, por ejemplo, la construcción. Por la importación, por ejemplo, No, no, ¿no? no, porque la construcción generalmente se hace con fondos del exterior de Mm, dólares, en ujú, dólares, ujú. o locales que estuvieron en dólares. Entonces se cambian, ¿tá? Claro, Pero si se cambian a precios menores, a tipo de cambio menores, va a haber una pausa en claro, el segundo semestre. claro. Por ejemplo, pero también hay otros. Mm, Entonces, vos mirás eso y hay otros sectores que tienen problemas con, importan en dólares y tienen sueldos, importan en dólares, deben vender en dólares para rescatar, ¿verdad? sí. Sobre todo de insumos intermedios, Mm, y tienen costos en pesos. Entonces mm, eso va a morigerar, va a enlentecer la ujú. actividad. Claro. Bueno, pero hay muchas razones, ¿no? Más, y con respecto a la inflación, sí, Rubén. La inflación, yo te puedo mencionar lo que mencioné en el artículo, en la columna del País del lunes. Es decir, la Ujú, inflación en Estados Unidos 8,6. ujú. La inflación en Europa 8,1, 8, y algo. En Alemania 7,9 o algo así. En Impensado, ¿no? España, en Hace un tiempo España atrás. 9, Sí. 9, y algo. En Inglaterra 9. En países emergentes como Brasil arriba de 12. ¿Cómo se llama? En Turquía arriba de 16, 17. En Rusia 21, y algo. Entonces vos mirás eso y decís, para un poquito. Sí. Miremos los gráficos, sobre todo en los países 6,8 en Italia, como dijiste vos. Miremos cómo es la gráfica de la evolución de la inflación. Entonces vos mirás eso y Mm, decís, todo ocurre a partir del último trimestre que insinúa subir en el mundo y luego en el primer trimestre de este año mm. se agudiza y se va todo para arriba. Claro. Entonces, no es un problema de Uruguay, es un problema del mundo. Quiere decir que Uruguay tiene en gran medida una inflación importada. Ujú, Entonces, tu política monetaria mm. para frenar la inflación, es muy difícil que tenga éxito si buena parte de la suba de tus precios viene de afuera. Tú Claro. mencionabas el petróleo. Hoy, el día de hoy, el petróleo, por Dios, por suerte, ha Mm, bajado. Está en mm. 102, 103, cuando Claro, la semana pasada estaba en 120. claro. Hoy pasó eso, hoy Sí, está sí. pasando eso. Sí, sí. ¿Tá? Pero si tú miras lo que pasó con el precio del petróleo en los últimos 2 años, durante la vigencia de esta nueva administración, ha Mm, pasado de 40 hasta el último ajuste que hubo del precio de los combustibles acá, el petróleo había subido 180%. claro. Pero son Ah, números que
solamente gente que está desinformada o que es burra y no ata una cosa con otra, puede decir, ¿no?, Claro. que se subieron los combustibles porque sí, en Sí, o Uruguay. porque la culpa la Ahora, tiene la paridad de importación, yo qué sé. No sé. ojalá que siga bajando ante la amenaza de receso mundial, como está hoy en todos los mercados, ¿verdad? Que las bolsas están mostrando eso, todo, que se anticipa una recesión. Ojalá que siga bajando el precio del petróleo y acá el combustible bajaría. Claro, claro. Eso beneficia a Uruguay. Ya, por ejemplo, con 102, 104 el precio hoy, si se mantiene, ya el paridad de importación, que no es santo de mi devoción, ¿ah?, el precio de paridad va a ser menor. No sé si soy claro. Sí, por supuesto. Entonces Gary Becker, gran profesor de microeconomía de la Universidad de Chicago, tan criticada, premio Nobel de Economía, siempre dijo: la ignorancia es desestabilizadora. Claro. Entonces tú escuchás anoche el informativo y resulta que empiezan pidiendo algo y terminan exigiendo otra cosa. ¿No? ANCAP, Sí. cosas que son necesarias que estén en manos del Estado. El cemento, ¿de qué estamos hablando, loco? Sí. Ahora la crítica por el tema de Internet para las empresas, no salir, sino competir con Ansel o con Antel, yo qué sé. Eso está mal. Ya están empezando a salir datos de URSEC respecto a la baja del precio. 75% bajó el precio de Internet, Pero según no la URSEF. solamente eso, también los teléfonos, que Los fue celulares anterior. baja el precio de los celulares. Entonces, es desinformación, es ignorancia. Ah, Cuando tú decís algo, decía otro de mis profesores de Chicago, a quienes defendí, defiendo y defenderé, y a una universidad, un departamento de economía que defendí, defiendo y defenderé. varios premios Nobel de ahí, ¿no? Y la mayor parte de los premios Nobel han sido de ahí. Pero bueno, está. Pero La al margen teoría de de, eso, de que la inflación es monetaria es de un premio Nobel, por ejemplo. sí, sí, Milton Friedman. Sí. Entonces Friedman también decía lo siguiente. Escribió un libro que se llama El método científico, ¿no? El método científico es el método que dice: si vos decís algo, probalo. Claro. Y la Tiene que tener. realidad lo prueba, Claro. entonces tenés razón lo que decís. Ahora, si la realidad no lo prueba... Además, si la realidad lo prueba repetidamente ante la misma circunstancia y sometido a la misma causa, ¿no? ¿A quién le puede La caber? reiteración empírica de la ciencia. ¿A quién le puede caber que el monopolio es bueno? No sé Claro. quién fue que dijo, creo que fue alguien de... Jorge, por ejemplo, este análisis, hagamos, ¿no? Siempre lo hace un amigo mío. ¿Qué hubiera pasado con el precio de Internet, de los teléfonos, si hubiéramos seguido con Antel monopolio del Estado, solo Antel? Estaría por Sí, las por nubes eso. todo. No estarían locos algunos que hablan por la televisión, loco de la vida. Ah, Pero sí. alguien dijo también que liberar el tema de Internet era antipatriótico. Ah, sí, un disparate. Eso porque por los cables del interior que van a tener el derecho a ingresar a Internet, que es un No, porque derecho le básico. sacan la... Es decir, tú cuando... Vos fíjate, preguntale a las empresas de cable si hacen tanta propaganda como hace Antel. Y aún así, baja el precio por la competencia. Sí, es ¿Vos te das así. cuenta? Alguien dice, sí, pero en el interior, muy bien, ahí será, si en el interior no llegan las empresas de cable que fueron autorizadas, entonces Antel puede tener un monopolio natural Sí, por localización, sí. pero no legal. No sé si me explico. Sí, por Cualquiera puede supuesto, entrar. por Y si supuesto. ve que los costos le dan para entrar, va a entrar. Sí.
Y si la ganancia le da para entrar, van a entrar. El monopolio Pero de hecho ¿cuál que es se el dice. resultado Claro. final? El resultado final es que vos vas a tener un precio como consumidor, Mm. y muchos son los consumidores más, mucho más los consumidores son que los que trabajan en Antel, que los que se benefician por las tarifas de Antel, que los que defienden. A mí me importa 3 caracoles, Sí, sí. ¿tá? Sí, El sí, sí. tema de El quiénes se monopolio es benefician concentrador o de no. Yo ganancias. soy consumidor y Claro. yo quiero beneficiarme. Y veo que hay 2 millones, que hay 3 millones y medio, no 3 millones y medio, 3.400.000 y pico, Sí, de uruguayos que podrían beneficiarse más que 2, 3.000, 5.000 personas que trabajen en determinado lugar. sí, sí, Entonces sí. yo no es que esté contra ellos, yo estoy a favor mío y a favor Sí, tuyo, Rubén, sí, y a claro, favor. claro, ¿Ah? claro, Entonces, claro. que venga fulanito a decir que es fulanita, que venga a decir que es antipatriótico, loco. El gran ejemplo de esto que usted dice, Jorge, es Suiza. Pero para Suiza. qué poco. Por otro lado, tenemos quien dijo antipatriótico, Mm. también hizo Antel Arena. ¿Tá? Y Y sí. Antel Arena la pagamos todos nosotros, con un Sí. desborde financiero impresionante. Ujú. Entonces, loco, pará. Sí, no, Resulta que llegó a decir que necesitas era ilegal. 7 u 8 jugadores de fútbol de primera ¿cómo es que se llama? De la Asociación Uruguaya de Asociación Uruguaya de Fútbol Fútbol. Mm. para hacer propaganda, vergonzosa propaganda, para, Antel, para tener más asociados, Ujú. Sí, ¿cómo es? sí, sí. Sos Más cliente. afiliados, más clientes, Ah, sí. Sí, sí, pará, y claro. estás media hora ¿Cuánto le pagaste a ellos? ¿Cuánto le pagaste al Sí, productor? ¿Cuánto le pagaste? ¿Y quién lo pagó eso? Yo lo pagué, loco, yo, claro, vos. claro. Lo estamos Entonces, pagando no es un nosotros. problema contra Antel, es Ujú. un problema a favor mío. Claro, Eso es lo que sin se duda. tiene que entender. Esa es una diferencia sustancial entre lo que es la inversión, hasta en publicidad, de una empresa privada respecto a lo que es una empresa pública estatal. Eso hay que entenderlo. Lo pagamos nosotros. Lo que invierta Antel, lo que invierta la Intendencia, como invierte esta mujer en publicidad, en TV Ciudades, lo estamos pagando nosotros. Agujero negro, dice que es vos. Pará. Agujero negro, sí, dijo. Sí, dijo que era ilegal también, un disparate, un disparate. Es un disparate lo que dijo. Simplemente democratiza la opción de entrar a lo que hoy manejamos todos. Un canal cable que no tenga internet es un disparate. Es como que no se le permitiera una radio que tuviera internet, que solo fuera radio de aire. La está Vos, matando. vos, vos compará los ingenieros que están más presentes en la televisión hoy día. Entonces vas a comparar dos que obviamente, si se recibieron de ingenieros, tienen que haber tenido un análisis, un estudio muy profundo, una lógica muy profunda, unas deducciones muy profundas a partir de determinados supuestos de las cosas, y comparar el ministro de Industria, la racionalidad de las cosas que dice Mm. y la defensa que hace de los consumidores con lo que defiende desde la Intendencia una ingeniera que debe tener también los mismos antecedentes estudiantiles y Mm. educativos y demás que el otro. Compárenlo, yo no digo cuál es mejor. Bueno, pero ahí hay una diferencia que también es la composición ideológica que tamiza el análisis. Ahí hay un grave problema. Cuando Bueno, tenemos una entonces, composición ideológica que es antimercado, que es enemiga del mercado y de la propiedad privada, al menos para afuera, ¿no? En lo que parlan para afuera, porque el antimercado que plantean los marxistas es muy promercado para ellos mismos, ¿no? Que quieren llegar al Estado, pero no es un están en ese problema de poder. mercados, no es un problema de mercado, es un problema de Sí, mirar pero Jorge, yo la escucho el hablar a esta costo que mujer te y cuesta me a habla ti. como que fuera empresaria ante él. Ese es el tema, a eso voy yo. Yo no la quiero criticar porque yo digo que se compare lo que Sí. se dice de un lado y lo que se dice del otro, con los mismos antecedentes educativos o prácticamente A iguales. mí cuando una persona como Cose me hable como un funcionario público, la voy a atender en serio. Si no, no, porque me está hablando como que fuera la empresaria de Antelo, y no, son los dineros de todos nosotros, eso es lo que quiero decir. Y en cambio, el ingeniero que usted dice me está hablando como un empleado público especializado que me explica los análisis de costos, los rendimientos que puedan haber, es muy distinto. La racionalidad
de una parte se nota respecto a la irracionalidad del relato de la otra parte. Decir que es ilegal que unas empresas de cable puedan acceder a Internet, bueno, ya es un disparate absoluto, ¿no? Que se informe un poquito desde el punto de vista jurídico, además, también, porque no puede haber. Es más, es inconstitucional la ley que hizo Mujica, que prohibía que se ingresaran los canales del interior que quedaban pero en franca desventaja respecto a la capital, que no pudieran tener internet. En esta época del mundo, Jorge, que un canal de cable no pueda tener su señal digital, bueno, Sí, sí, sí. es un disparate, es realmente un disparate. Entonces, a mí realmente, yo soy en este sentido muy sincero, enoja, y si hablamos en criollo y nos ponemos un poco taita, la verdad que me calientan estas cosas, porque se le está hablando a burros, se le está hablando a gente que no tiene la información necesaria, deploraron la educación durante 15 años para tener un montón de mentalidad de cantegril, de pichis de cantegril, que después los arman como comités de base todo el tiempo. ¿Y sabe cuántas radios hay de ellos? Me estoy enterando, me están pasando informes. ¿Sabe la cantidad de radios que está bancando con la plata de Canelones Orsi? La radio no sé qué del Molino, la radio no sé cuánto. Y son todos comité de base, todo el tiempo, todo el día, las 24 horas. Y tienen 3 Facebook, 4 Facebook, y tienen Instagram, y tienen radios AM y FM. Y de eso no hablan. Y ponen el grito en el cielo porque a unos canales cables se les va a otorgar el permiso tardío de que tengan una señal digital. ¿De qué estamos hablando? Es lamentable. Yo sinceramente veo que este país así no va a ningún lado. Pero bueno, por eso yo quería después detenerme, decía yo al principio, me quiero detener en el tema del fiscal Iglesias porque es lamentable lo que está pasando a nivel, para todos nosotros, para usted, para mí, estamos todos en libertad condicional en este país. Estamos todos en libertad condicional. Se le ocurre a Bueno, cualquier mujer denunciarnos y mañana tenemos que estar con abogado y capaz que corremos todavía el albur de quedar con prisión preventiva. Es lamentable. volviendo al tema más económico, digamos, lo que veo que el mundo que nos ha favorecido significativamente a través de bajísimas tasas de interés Mm, que incitan a consumir mm, y a importar en el caso mm, de los países desarrollados e incluso de los demás, mm. porque la gente con bajas tasas de interés justamente se bajan para que gaste, para Se que vuelca el consuman, consumo, eso, claro. para que inviertan. Entonces inviertan en bienes de activo fijo y todo eso. Sí, sí. Entonces eso está cambiando. Mm, Y no solamente cambia porque sube la tasa de interés, sino porque además se está metiendo en la cabeza del mundo, digamos, desarrollado y emergente, sí, la expectativa de recesión. sí, Entonces, uno no puede hoy anticipar cuál va a ser el nivel de actividad al final del año sin considerar eso. Es exacto. decir, vos vas a tener un tipo de cambio que no es favorable para exportar. Vas a tener ni para invertir en Uruguay en determinados sectores. Vas a tener un tipo de cambio que no tenés, que favorece importaciones, o Mm, sea, que sustituyen producción local. claro, Hay claro. sustitutivo tenés recesión mundial que va a aplacar los precios internacionales Por ejemplo, y del petróleo. Ujú. entonces vos tenés todo, lo único bueno es que el precio del petróleo debería bajar más, ¿Y nada el más, gas? pero todo lo demás no es bueno. No, no es Entonces, bueno. decir, yo, en el primer trimestre del año la economía creció 0,6 respecto al último trimestre del año pasado. Mm, 0,06, 0,56, no sé por ahí. Y hubo una significativa contribución del turismo, sí. aparte del agro y todo lo demás. Sí, que fue el primer El año que agro, tuvo la actividad industria el turismo. misma, la Mm, construcción, todo eso. Pero este trimestre que pasa podrá crecer de vuelta a 0,6. Pero ya los sí. que vienen No. sobre el anterior la veo difícil. Ujú. Entonces, si vos tomas el promedio del año respecto al promedio, te va a dar alto. Te va a Sí. dar de repente 4 o Mm, 3. 3 coma tanto. Ujú. Pero interanual no te va a dar mucho. Ese es Mm. el gran tema. O sea que el problema acá está siendo el tipo de cambio, ¿no? El atraso cambiario.
y la recesión que ya se No, el atraso insinúa. cambiario es el atraso cambiario lo que hace es este, eh, provocar mayor competencia externa. Fíjate todo el litoral lo que está pasando, Mm, ¿no? Es decir, Salto, Paysandú, mm, mismo Artigas, ¿no? mm. Fraiventos. Sí, sí. Este, Van a bueno, comprar. eso por un lado, o sea, tenés un problema, digamos, de competencia mayor, tanto Sí, a nivel de servicios, digamos, de bienes, ¿no? Pero que afectan a las tiendas y a todo ese tipo de cosas en el litoral, sí, a sí, los incluso cantidad de camiones. Miraba ayer en la televisión argentina uruguayos que van a cargar al otro lado el combustible, ¿no? y por otro lado, has tenido una caída del tipo de cambio del 10% en lo que va del año, un poco más, si lo considerás respecto a hace 2 años, cayó como 15 o 16%, Ajá, con una inflación del orden de importante, ¿no? sí. Porque pasar de 40, perdón, pasó de 38 más o menos en febrero del año 2020 Mm, a 38 hoy. O sea que no subió prácticamente nada y tuviste inflación de 20 y pico por ciento, ¿no? ujú, O sea que, sí, digamos, el dólar se hizo relativamente barato en Uruguay y eso afecta obviamente a la importación ah, claro. favorablemente y ¿cómo se llama? Contra la exportación, Y digamos. afecta y a la exportación La y a la afecta. inversión del exterior o de Claro, uruguayos que tenían dinero en el exterior y que por bajas tasas de interés vinieron a hacer construcción en Uruguay y todo lo demás, eso también lo afecta. claro. O sea, afecta a la industria sustitutiva de importaciones, al sector sustitutivo, y afecta a, ¿cómo se llama?, a A la los construcción. exportadores. Entonces, Claro. los costos han venido subiendo, porque el salario dentro de todo ha subido. Ha caído en términos reales 4,5% desde el febrero del año pasado, del año Ujú, 2020, ujú. pero ha subido en términos nominales, con el dólar no subiendo en términos nominales. O sea que es muy difícil decir que vamos a tener una actividad muy buena a fin de año, Claro. en la segunda parte de este año, y es muy difícil decirlo. Yo no me Además, animaría es a... imprevisible también el precio de los commodities, ¿no? Se mantendrá ese precio en el Bueno, trigo. con lo que te estaba diciendo, con la Con el- recesión esperada a nivel mundial, también los precios tienen que morigerarse. claro. Vos, los commodities, vamos a O sea que hay dos diferenciar. cosas negativas, ¿no? Si bajaran incluso los commodities, tenemos un tipo de cambio que ya no es el mismo, es un dólar más barato, y si bajara hay menos recaudación también de un dólar más barato. Yo lo que veo es que cuando hablamos de commodities nos referimos habitualmente a los del agro, Sí, ¿no? sí. Decimos la carne, la Sí, lana, lo que sea. refiriéndonos a lo que exportamos por un lado, La ¿no? Pero, carne, claro, ahora, los commodities, el precio de los commodities se ve afectado de diversas maneras. ujú. Es un problema de oferta y demanda. Sí, claro, Si la claro, demanda es relativamente baja y la oferta es muy alta, el precio cae. cae. Si ocurre al contrario, si la oferta es baja y la demanda es alta, el Mm. precio sube. Por eso me Pero quedé tan pronto pensando. sube el precio como ha subido acá en el mundo, Mm. también la oferta tiende a irse para arriba porque Ah, se ve sí, que hay una mayor ganancia. Entonces, en lugar de 10 hectáreas en el mundo, en lugar de 10 digo figurado, sí, sí, vas a tener 15 o 20 hectáreas que producen ahora ese commodity agrícola sí, sí. en particular Seguro, se o corre para ahí el ganadero. mercado de productores, claro. Si es ganadero, demora más tiempo. Mm. ¿Por qué? Y bueno, porque las vacas crecen, los Y claro, novillos, 3 años. hay que criarlo, claro. Pero si es una soja, es de una temporada para la otra. Claro, Y si es el trigo, es de una temporada para la otra. claro, Entonces, ese es un efecto también. Y el sí, otro efecto, obviamente, es la recesión que puede haber a nivel mundial que tira para abajo la demanda por esos sí, sí, productos. Por sí, esos y sí. otros, ¿no?
Sin duda, ¿no? Y sigue, esta situación de guerra sigue, ahí la invasión de Sí, Rusia a Ucrania sigue, y está latente, está muy latente, vi un informe ayer, otro frente de batalla que abriría Rusia, que es Lituania, está eso también ahí, está en el sí, sí, panorama sí, mundial. sí, sí, Entonces, como sí. usted dice, están esos factores exógenos de la economía que provocan estos Sí, efectos de incertidumbre, recesión, de incertidumbre. incertidumbre. Claro, claro. Claro. Y bueno, Jorge, Bueno, pero para terminar, mm, yo quiero dejar planteado algo, o bien, quiero dejar, yo no ataco a A, ni a B, ni a C, como veo que atacan a A, a B y no a mm, C, mm, algunos sectores. mm. Yo lo que digo es, yo como contribuyente y como consumidor de determinadas cosas, quiero pagar lo menos posible. Claro, Punto. claro, A es mí me así. importa tres cominos el tema de Si es si del se lo Estado, si no pago es. al Sí, Estado o la... Yo no quiero privatizar, yo lo que quiero es competencia, loco. claro, claro, claro. Y que nos Competencia. beneficiemos como consumidores, el beneficio del La consumidor. competencia es Seguro. impresionantemente buena. Le dejo un tema planteado para la próxima. Creo que un Sí. gran ejemplo de todo esto es Suiza. Si nos ponemos a pensar, Suiza, ¿qué exporta? ¿Qué tenemos en los supermercados de Suiza? En las góndolas de Sí, no Suiza. conozco mucho de Suiza. No No, hay, no la... tenemos la sevillana esa, como es la Alicate suizo, el Sí. chocolate, No, bueno, chocolate tenés los suizo, relojes y los también. relojes, pero después, ¿qué hace Suiza? Tiene un gran Digo yo que sistema tenés los relojes. y el Ah, no, y sistema tenés, financiero. ¿sabes qué? Y el Y sistema tenés financiero. una cosa Mm, muy importante, mm. que es los medicamentos. Ah, claro, ¿Vos los laboratorios. sabías? En mi casa se consume un medicamento Mm. que acá en Montevideo es una pastilla. Sí, sí. En Montevideo sale en todo el Uruguay, extremadamente caro. Ajá. Extremadamente caro. Mm. En Sí, la sí. Argentina sale la cuarta o quinta parte de lo que sale acá. Pero olvidemos Ah, de Argentina. sí, sí. En el Chuy Mm, o en Rivera, mm. del otro lado de la calle, Sí, sale la quinta parte de lo que sale acá. ah, El mismo producto, ah. el mismo laboratorio. Mm, ¿Qué es lo que pasa con los medicamentos mm. en el Uruguay? Yo no sé. A mí me gustaría que me justifiquen por qué es tan caro. Sí, ¿Por qué? sí. Si en Digno de ser países investigado. similares es mucho más barato. Ujú. Hay que revisar Bueno, todo te eso, la ¿no? dejo Hay que planteada. revisarla. Me la deja Si picando ahí, alguien me deja un sabe, deber, me deja un deber periodístico. si sabes Sí, de alguien que lo pueda explicar, sería sí, buenísimo. sería Porque buenísimo. capaz que estoy equivocado. No, no, pero hay que averiguarlo. Yo vengo pensando lo mismo. ¿Por qué son tan caros los medicamentos acá en el Uruguay? No Jorge, todos, muchísimas. pero te estoy No, pero son caros, son refiriendo muchos que son a caros. Yo los que muchos de tengo que ellos. comprar para mí también son caros. Si no voy a la mutualista son más caros todavía, mucho más caros. Pero Por bueno. ejemplo, Mm, si vas a determinadas farmacias digamos que están proveyendo a los clientes de determinados sanatorios mm, o empresas, tenés el 25% y todavía arriba ujú. tenés la mitad, perdón. Sí, Y arriba el 25% si pagás con determinadas tarjetas. sí, ¿Pero qué es eso? sí. Bueno, Sí, te dejo. hay que ver a ver cómo fijan los precios de esas cosas, ¿no? De esos medicamentos, no sé. Bueno, Jorge, muchísimas gracias. Buena jornada hoy. igualmente. Que Chao. pase muy bien. Nos vemos el miércoles que viene, si Dios quiere. El economista Jorge Caumón conversando con nosotros, por supuesto, de la situación económica del país y del mundo. Vamos a una pausa y recibimos al ingeniero agrónomo diputado César Vega por el Peri.